Continuamos. Entonces, aquí hay algo, efecto, cambiar, vamos a hacer esto. Bueno, aquí estamos. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar, señores, ¿les parece bien la clase? ¿Quieren que la definamos de otro modo? ¿Algo que se necesite profundizar? ¿Algo que les parezca que no debe ser? Por favor, con toda la confianza para ir haciendo los cambios. Escucho sugerencias. ¿Está bien así todo? Sí, está bien así la clase, bien amena, bien explicado todo, licenciado. Desde mi punto de vista, hasta que siga de la misma línea de como lo viene haciendo. Ok, perfecto. Es que miren, yo sigo teniendo una serie de problemas con una coordinadora del curso y como yo no me estoy adaptando a lo que ellos quieren, porque no participo, no llamo, no digo, si me dicen, mira, no sos bienvenido, ¿a qué voy a llegar yo a las reuniones? Por supuesto, de forma virtual. Entonces, se quejaron de que yo no mandé el examen para revisión. Dije, simplemente me voy a acoger a mi derecho de libertad de cátedra, que dice que yo solo vengo a leer. Es que hay cosas que hay que leerlas pues para poder, pero es que yo no sé cómo puedo yo profundizar en un punto, por ejemplo, que digamos que el gobierno conservador reinstauró a la iglesia con sus diezmos y todo el relajo. ¿Qué necesito yo explicarles más de profundidad? Pues no sé qué más, pero por favor, si ustedes tienen dudas, si quieren que entremos en algo, por favor, se lo pido así de corazón, que por favor me lo digan y yo con mucho gusto lo resolvemos en el momento o buscamos la forma de resolverlo para una siguiente clase, pero lo mejor sería en la primera. Así que estamos bien, vamos a continuar de la misma manera, yo les mando el material. Para que ustedes lo tengan, así no anden que estar tomando, si quieren tomen nota, porque así tal vez eso les ayude un poquito para la memorización, no memorización, porque no tendríamos por qué memorizar, sino comprender. Pero para tomar notas, si tengan claros los puntos y después, por supuesto, yo les voy a mandar el material para que ustedes lo tengan de soporte para su estudio. ¿Estamos por ahí? Gracias, licenciado. Ok, bueno. Entonces, empezando, ahora nos quedamos con la anexión a México, ¿verdad? De que Guatemala se había adherido a México, anexado a México, pero cuando estamos hablando de Guatemala, estamos hablando del reino de Guatemala, que incluía todas las provincias de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero hubo oposición por parte de El Salvador a quererse unir y las otras estaban renuentes a quererse unir. A ver, bueno, unas sí querían unirse, pero lo que estaban buscando también era que se evitara que el gobierno central estuviera en Guatemala por virtud de la clase dominante que estaba en ese momento. Entonces, recuerden que durante toda la época colonial, Guatemala fue como que el centro de negocios, podríamos decirlo así, y entonces en ella se reflejaba mayormente la bonanza de toda la oligarquía, en detrimento de algunos oligarcas de las repúblicas, de las provincias centroamericanas, y entonces eso fue uno de los tantos conflictos que hubo para la anexión. Bueno, entonces viene Guatemala y empieza a querer unificar, a tratar de unificar a todos a México, y se van a meter a El Salvador a pelear y resulta que salen derrotados. Entonces llegan soldados mexicanos de parte de Iturbide y logran al final de cuentas incluir a El Salvador dentro de la anexión a México. Sin embargo, a los 2 años de la anexión, Iturbide cae en México y ahí se viene a pique la anexión que se había dado. Creo que eso sí ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pregunto si estábamos bien en esa parte, ¿verdad? La anexión a México. Sí, licenciado, fue lo último que vimos. Va, perfecto. Bueno, entonces era un pequeño recordatorio nada más.
Entonces, bueno, entonces vienen ya, ya liberados, y perdón que todavía ando con esta gripe infeliz que no hay modo. Bueno, entonces se acaba la anexión a México, ¿sí? Ok, entonces, al final de cuentas, todavía seguían los países centroamericanos, seguían en el mismo reino o sea, donde Guatemala era la cabeza y las demás provincias estábamos. Y entonces dice acá que en la implantación del sistema federal, se trató de implantar un sistema federal, basado uno en el ejemplo que tenían los Estados Unidos de América, y en los liberales y el pensamiento que tenían los liberales en ese momento. ¿Qué significa una federación? Significa que cada gobierno, o sea, es la unión de varios estados, ¿sí? Que se federan. Es una federación, es la unión de varios estados, así como los que tienen los Estados Unidos. La Florida es un estado, Washington es un estado, Nueva York, Virginia, Virginia del Norte, Virginia del Sur, tenemos Kansas, tenemos Los Ángeles, California, Nuevo México y todo eso, y Baja California, y todos esos son estados, ¿sí? Pero están unidos en sí, y eso se llama federación. De esa misma manera se pretendía hacer aquí en Centroamérica, que formáramos una federación que fuera constituida por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, ¿sí? Y a la vez cada provincia tuviera sus propias leyes internas. Entonces, eso era el punto medular de lo que significa una federación. Ok, entonces, cuando cae el imperio, el fracaso del imperio de Iturbide, la oligarquía, es que aquí el problema es de que todos se están viendo por sus intereses, sus conveniencias, ¿sí? Y ese es uno de los problemas. Entonces, el fracaso del imperio dejó a la oligarquía centroamericana aislada y desprestigiada ante el resto de la población e incapaz de poder influir en el aspecto político, en el istmo. Entonces, la oligarquía, que al momento que son ellos, al final de cuentas, los que declaran la independencia, son los mismos que deciden incorporarse o anexarse al Estado de México, al país de México, y después fracasa. Entonces ya ellos se quedan desprestigiados por ese acto. Pues entonces en 1823 se convoca una Asamblea Nacional Constituyente en la cual los liberales obtuvieron un triunfo completo sobre la oligarquía, aunque de forma pasajera, pues su poder radicaba en la posición que tenía en el sistema heredado de la colonia. Es que estas gentes, en la época de la colonia, los oligarcas, con la posesión de las tierras, la explotación del indio, los repartimientos, ellos llegaron a consolidar un gran poder que era muy difícil podérselos quitar. Es como que nosotros ahorita tratáramos de quitar al cacife, ¿sí? Es muy difícil porque aparte que ellos son los que tienen los medios de producción, son los que al final de cuentas a veces manejan hasta el país, y muchos dicen que, que son los que lo mantienen con el pago de sus impuestos, porque no todos lo pagan. Entonces, así es más o menos como estaba la situación en ese momento. Y entonces lo que buscaban era no sufrir cambios en su estatus social, ¿sí? Entonces, y tenían el temor de que la gente se levantara. Y ese era, miren, fue una oportunidad que creo que el pueblo se perdió, que no supo valorar, o no supo valorar el poder que tenían para poder destruir a la oligarquía. Simplemente dejamos de trabajar y ellos con sus medios de producción se hubieran quebrado y los hubieran obligado a sentarse a negociar. Entonces esas situaciones fue una de las tantas cosas errores que se cometió por el pueblo de Guatemala para haber cambiado la situación. Bueno, ok, entonces teníamos una constitución federal, ¿sí? La de 1812. Entonces, todos tenían que defender y consolidar los intereses políticos de este grupo y tratar de quebrar el poder de la oligarquía. Es que ellos, al final de cuentas, ellos manejaban el país. El país, estoy hablando de toda Centroamérica.
Y para lograr esto, los liberales lucharon en 2 décadas subsiguientes por implantar un sistema político que rompiera el papel hegemónico de Guatemala. Cuando estamos hablando de Guatemala, no lo estamos hablando como país, lo estamos hablando como toda Centroamérica y con todas sus provincias, que eran Salvador, los países centroamericanos, y colocar a las provincias en igualdad de derechos y de responsabilidades frente a la antigua capital del Reino de Guatemala. Entonces, la única forma política estatal que compaginaba con los intereses políticos de los liberales eran las condiciones específicas del Istmo. Lo decisivo de implantar este sistema federal es que existía en las provincias, respecto a Guatemala, un papel dominante que aquí había desempeñado en Guatemala. Entonces, recordemos que estos cuates trataban de mantener su poder sobre todas las colonias. Y entonces esa era una de las que tenían ¿cómo se llama? Las demás provincias o los demás oligarcas de las demás provincias que eran millonarios, pero la verdad no tenían el poder que tenían los de Guatemala. Entonces ellos los que buscaban era una igualdad. Y eso es lo que les estaba ofreciendo el gobierno liberal. Entonces, después de la independencia, o sea, cuando Guatemala, hablamos de Guatemala, Centroamérica, se independiza de España, también las provincias se habían mostrado su deseo de separarse de Guatemala y también demostraron la capacidad para gobernarse por sí mismas sin la intervención del gobierno central, que es Guatemala. El Salvador, que mantenía el orden liberal en el Istmo, apoyado por otros grupos liberales de las otras provincias, era el más fuerte defensor del sistema federal con forma de gobierno. Y según García, la idea de federación fue desde el principio la estrella que guió los pasos de sus dirigentes. O sea, no estaban tan en desacuerdo de la federación como el hecho de estar siempre regidos por Guatemala. O sea, en aquel momento era el reino de Guatemala, pero ya los independientes querían dejar ellos de ser parte del dominio de Guatemala. Ellos querían tener su propia independencia, pero siempre unidos en una federación. Entonces dice, después de se instala la Asamblea Nacional Constituyente y antes de ser promulgada la Constitución Federal que autoriza a las provincias a constituirse en Estado federado, es decir, iban a ser ellos un país, un Estado, pero estábamos unidos en federación. Las provincias, por su propia cuenta, habían ya organizado prácticamente sus propios aparatos estatales, con sus respectivas constituciones locales. La oligarquía trató por todos los medios posibles de evitar la implantación del sistema federal y el clero de Guatemala y León habían negado a reconocerse a la nueva Constitución Federal, amenazando con utilizar sus influencias y crearles dificultades a las autoridades liberales, lo que provocó que las nuevas provincias apresuraran la organización de su administración interna. Entonces, ¿pero por qué no le convenía a Guatemala que estuviéramos, cada quien fuera su propio estado? Pero a la misma vez formaran parte de la federación? Es que ellos lo que querían es que fuera centralista la administración de la federación, cuando los otros lo buscaban de una manera más con mayor equidad, con mayor igualdad para todas las provincias, o sea, que todos tuvieran las mismas oportunidades y no todo estuviera centrado en Guatemala. Es decir, cuando hablamos de centralista, estábamos hablando de que el poder radicara en Guatemala y que de ahí partieran todas las instrucciones. No, ellos querían tener su propia independencia en cuanto a Estado, pero siempre formando parte de la federación. Ok, ¿quién dictó su primera constitución? Fue San Salvador, a principios de 1824. Con la promulgación de la Constitución Federal, se erigieron las provincias en estados prácticamente independientes. La adopción del sistema federal significó en la práctica un fortalecimiento de los intereses locales, pues la importancia económica del Partido Liberal lo imposibilitaba completamente. Entonces, no sé si estamos entendiendo. Tenemos que ver acá de que había dos tipos de gobierno, ¿sí? O sea, teníamos uno que era interno
¿sí? El que tenía Guatemala, el que tenía El Salvador, Honduras, Nicaragua, y la nueva Constitución Federal les otorgó esa independencia. Pero también estaban ellos, además de eso, regidos por una Constitución Federal, que era lo que unía a los 5 países en una sola. ¿Estamos ahí? Pensemos en el caso de los Estados Unidos. Ellos son estados independientes. Son países, son estados independientes. No. Mira, igual yo voy un ratito con él, menos de media hora, ¿viste? No me permite ahora apagar mi micrófono. Viene el otro. Micrófono, compañero. Bueno, entonces tenemos que entender que habían dos tipos de sistemas jurídicos. Uno federal y uno era el independiente. ¿Estamos por ahí? Entonces, en esa función es que tenemos que estar situados. Entonces, ¿cómo se llama? Dice, la adopción del sistema federal significó en la práctica un fortalecimiento de los intereses locales. O sea, se refiere a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Pues la importancia económica del Partido Liberal lo imposibilitaba completamente para realizar una integración económica, política, social del istmo en sí corto tiempo de las 2 décadas siguientes. Recuerden que tenían ellos el conflicto y la contraposición de la parte dominante de la economía, que eran los oligarcas los que manejaban el poder. Entonces costaba mucho poder enfrentarse a ellos ante un nivel económico superior. Entonces, dice acá que para que las reformas liberales tuvieran efecto, necesitaban un poder político, pero no fue suficiente, y eso causó, entre otras cosas, que la Constitución Federal de 1824 fracasara en su intento de darle unidad nacional a un territorio, que el sistema colonial le había transformado en 5 territorios autosuficientes separados entre sí. No solo por el territorio, sino por los intereses de los oligarcas locales. O sea, ya desde la época colonial ya estábamos hablando de 5 territorios, que son los países que conforman Centroamérica, ¿sí? Y entonces cada quien tenía sus propios poderes. Entonces, esa era la idea. Pero la idea del sistema federal era una forma de salir del retraso que nos traía la colonia, porque al final de cuentas el poder estaba centralizado en el reino de Guatemala. ¿Alguna duda, una pregunta al momento? Bueno, uno de los efectos que obtuvo la formación con la Constitución de 1824 fue la eliminación del sistema de castas de la colonia y la promulgación de la igualdad de todos los miembros de la sociedad ante la ley. Aunque realmente se recuerdan, como ya vimos anteriormente, esto solo fue de pura palabra, pues los indios en ese momento pues siempre se mantuvieron esclavos hasta la llegada de la revolución de 1944. Entonces, en papeles fue eliminada la esclavitud. La propiedad privada y las nuevas relaciones de trabajo serían las premisas fundamentales de la nueva sociedad. O sea, cada quien tenía su propiedad privada, podíamos tener propiedad privada, y las relaciones de trabajo a las que se refiere supuestamente se refería a la libre contratación. Además, se fomentó la inmigración de extranjeros, y eso fue uno de los grandes problemas al declarar que Centroamérica era asilo sagrado para los extranjeros, ofreciéndoles prerrogativas de la ciudadanía y ofreciéndoles extensos y fértiles terrenos. Pues para los liberales la llegada de la población europea significaba la introducción de capitales y nuevas técnicas de trabajo. Pero ¿qué diferencia había acá? Y eso fue una de las tantas causas que causó el de los liberales en el manejo de la Constitución de 1824, porque lo que sucedía es que les daban tierras a los extranjeros, pero en detrimento de las tierras del pueblo. Y entonces, al final de cuentas, les venía a quitar a ellos. ¿Pero por qué? Ellos lo miraban como un avance tecnológico, y aparte, y la introducción de capital para
para el país. Pero ¿qué pasaba ahí? Entonces teníamos el problema que se da que como que nosotros dejáramos meter a empresas gigantescas aquí a Guatemala, ¿sí? Que pudieran destruir nuestras propias economías, en el sentido de destruir a las empresas de acá, porque las otras de afuera son más poderosas. Y eso es lo que estaba pasando, que al final de cuentas le daban más prioridad a lo extranjero que a lo nacional. Y por supuesto, las tierras que les daban era lo que le correspondía a la gente de los pueblos. Ok. Entre los avances se estableció la navegación a vapor en los ríos del Polochic y Motagua, allá en el noroccidente. Se buscó apoyo en el gobierno federal de los Estados Unidos buscando construir un puerto en el Atlántico, lo cual se realizó hasta en el gobierno de Arbenz, imagínense, que terminaría el monopolio que mantenía la colonia inglesa de Belice con el comercio centroamericano. Aquí ya vamos a empezar de ahora en adelante vamos a empezar a estar conociendo la influencia y la intervención de los ingleses aquí en América, y que terminó pues dentro de los temas que vamos a ver más adelante, que es el tema de Belice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estaban los ingleses metidos acá en Guatemala? Porque ya se abrieron los mercados para el comercio, ¿sí? Recuerden que cuando estaba en la época de la colonia, el comercio solo era entre las Indias y España. No se permitía el ingreso de otro tipo de comercio de otro país en virtud de ese monopolio que tenía la corona española. Y por eso es que se daba mucho el contrabando y que era metido por parte de los ingleses que estaban polulando ahí, y también la instauración, y los franceses también, y también que ellos permitieron la piratería, que atacaban a los españoles con tal del detrimento de su comercio, y por supuesto irlos socavando poco a poco para quitarle el poder que en ese momento España tenía. Entonces, ya el gobierno liberal abre el comercio para Inglaterra. Por supuesto que estos no eran tan condescendientes como lo fueron los españoles, sino también fueron unos aprovechados, ¿sí? Y que al momento, pues vamos a ver más adelante, como dije anteriormente, se roban Belice. Hay que considerar que los ingleses estaban extendiendo su ocupación en más territorio autorizado por España. Ya ven este abuso que hay en el Tratado de 1786, justificando que esos territorios estaban deshabitados. También se buscó la construcción de una carretera que comunicara la ciudad de Guatemala y el puerto de Itzapa. Aquí estamos hablando un poquito más ya, que desde la época de la Federación, la toma de poder lo tienen los liberales. Entonces ellos empiezan a hacer todo ese tipo de reforma. Otra implementación fue el sistema educativo lancasteriano. En el campo económico se vieron en el comercio exterior deteriorado como una de las causas principales del atraso, y para fomentar el comercio interno se eliminaron los estancos y diversas trabas para impedir el comercio interno en las provincias. Se introdujo el mismo sistema de pesos y medidas para todos los estados de la Confederación y se dieron los primeros pasos para mejorar el sistema vial del país. Realmente se estaban realizando buenas acciones para incentivar el comercio, y qué es lo que la economía, que es lo que realmente nos da la bonanza a los pueblos de crecer. En el comercio exterior se habilitaron los puertos de Itzapa, La Unión y San Juan. De San Juan estamos hablando allá en Nicaragua. La Unión es El Salvador, y Itzapa aquí en Guatemala, lo que duplicó las exportaciones en menos de 2 años. Las mercancías inglesas, ya es lo que les venía diciendo, arruinaron la industria textil interna, por lo que los textileros pidieron la intervención del gobierno federal, quien les negó la ayuda. Situación que fue utilizada por la oligarquía contra el régimen liberal. ¿Qué sucedía? Que el trabajo que traían estas gentes, los europeos, en la cuestión textil, pareciera que era un poco, estaba mejor que la que teníamos aquí en Guatemala. Y entonces le dan un mayor auge, un mayor apoyo a los ingleses con su industria textil, que llegaron a afectar la industria textil interna de Guatemala. Y entonces vienen estos cuando hablan y dicen, miren señores, pongámosles aranceles, podríamos pensar en eso, o pongámosle límite
o pongámosle límite a las importaciones de textiles, y el gobierno federal no le importó. Entonces, ante esa disconformidad, los conservadores, ¿verdad? o los oligarcas, pues utilizan ese punto como para jalarse a los textileros. Miren, ese muchacho, vénganse para acá con nosotros, ¿va? Entonces, eso ya fue poniendo en contra del régimen liberal. El desarrollo económico fue la apuesta del sistema liberal, es lo que venimos hablando: abrir puertos, mejorar las vías de comunicación, el comercio exterior, pero el arraigo de producción colonial le impidió tal logro, además de la contraposición de la oligarquía. ¿Por qué? Porque el abrir el comercio también les afectaba a los oligarcas, que en lugar de poderse integrar, pues ellos querían mantener su poder y control económico. También se reguló lo relativo a la parcelación de los terrenos baldíos o realengos. Ok, el primer intento de transformar la propiedad territorial se dio en 1829, cuando el Congreso Federal declaró que la nación no reconocía ni admitía en su seno orden alguna de religiosos y fueron expulsados a La Habana los religiosos. Eso es una situación bien importante, porque durante la colonia vimos que los oligarcas junto con la iglesia tenían poderes que les mantenían su estatus. Y entonces los liberales, entre sus ataques, vienen y sacan a los religiosos, ¿sí? Y los expulsan. Les expropian sus bienes, les quitan el diezmo, y eso es entre 1831 y el 1837, que fue un medio para acabar con el poder de la iglesia. Ahora bien, recuérdense de que en ese momentito era un país eminentemente católico, ¿sí? Impuesto o no, pero era un país católico, y eso fue un ataque muy duro, que es una cuestión que el pueblo no recibió con muy buena visión. Recordemos ahorita lo que estamos viendo ahorita en Nicaragua, de que están castigando a la Iglesia Católica, y bueno, yo creo que a la Iglesia en general la están castigando allá en Nicaragua, y es cosa que no es muy bien vista a lo interno de la Iglesia, por supuesto, ¿va? Y muchas gentes del pueblo. Entonces, me imagino que es una misma situación que se dio en ese momento. Además, impulsó la libertad de imprenta, de pensamiento y la introducción de la literatura prohibida durante la colonial. Recordemos que teníamos injerencia también de lo que era la Inquisición, quienes se autorizaban y prohibían los libros. Entonces había un control, no había libre imprenta, no había... Entonces, al final de cuentas, esto vino a ser un gran avance en el aspecto social, ¿sí? Y de los derechos humanos de las personas. Entonces, esto impulsó a que el clero se dedicara a divulgar dentro de la masa fanatizada y analfabeta que la reforma liberal buscaba terminar con la costumbre tradicional y con la Iglesia Católica. Entonces, en sí, tal vez no era destruir la Iglesia Católica, pero por lo menos que estuviera fuera de Guatemala o que no tuviera una mayor influencia. Pero recuérdense que la mayoría de nuestro pueblo era ignorante, porque no tuvo acceso a educación, muy pocos tuvieron acceso a educación, entonces se dejaban llevar por lo que la gente les venía diciendo. Entonces, eso fue una de las causas también que causó que el régimen liberal fracasara posteriormente. Otro factor del derrocamiento del liberalismo fue la llegada de Manuel José Arce al poder, quien, de ser un aliado del liberalismo, intentó implantar una dictadura con el apoyo de la oligarquía guatemalteca. Manuel José Arce también manifestó estar en contra del sistema federal como sistema de gobierno. Por último, la oligarquía lo despojó de la jefatura del Ejército Federal y luego la presidencia de la República. Esto creo que está un poquito explicado más adelante, pero tenemos que a Manuel José Arce era un político del lado liberal, pero intentó volver una dictadura, pero para eso se tuvo que tener pláticas con la oligarquía guatemalteca, y entonces ya se vuelve él del lado de los oligarcas y viene y se opone al sistema federal. Entonces, al final de cuentas,
Él está de presidente apoyado por la oligarquía y después vienen estos y le quitan la jefatura de gobierno. El rompimiento entre los liberales y Arce, como estábamos hablando que él era parte del Partido Liberal, Arce era el del liberal y tiene un problema con su propio partido. Se dio en definitiva cuando el Congreso Federal la discutió la forma en que se dio organizar el Ejército Federal, en el cual el poder de la federación quedaba repartido en los 5 estados y no solo en manos del presidente de la federación, con el fin de que Arce no concentrara demasiado poder. Arce respondió disolviendo el Congreso Federal. Imagínense qué locura las que se daban en esos momentos. Y el Senado Federal, o sea, viene él y dice, miren, vamos a crear un ejército federal, pero ese va a estar bajo el control de los 5 estados que forman la confederación. Y lo que hace Arce, que es el que está aquí en Guatemala, y dice, momento, no. Entonces viene lo que él y disuelve el Congreso y el Senado. Entonces, también los miembros de la Corte Suprema de Justicia que desautorizaron los actos de Arce, o sea, los que no lo apoyaron, y se reconoció a reconocer al nuevo gobierno de la oligarquía, tuvieron que renunciar en 1827. Así es como toma la oligarquía nuevamente el poder y trata de extender su dominio en los demás estados de la federación. Como vemos, lo que vino a destruirnos a nosotros fue la ambición que tenían los grupos de poder económico, político y social. Eso fue lo que vino a afectar plenamente la disolución y por supuesto la derogación de esta Constitución, en virtud de que estaban en juego muchos intereses políticos, económicos y sociales. Entonces, bajo esos conflictos se mantuvo toda esa situación. ¿Durante qué gobierno fue que se dieron esas circunstancias? Fue en el gobierno de Mariano Gálvez. Imagínense, este tipo era una persona que, por eso lleva el nombre de la Universidad Mariano Gálvez, pero realmente paró realizando cosas que demeritan todo lo que él había hecho. Yo creo que cada uno de los participantes de los gobiernos en aquel entonces realizaron actos que al final de cuentas, de pasar un reconocimiento, pasaron a demeritarlos por los actos. Pero el problema está en darles mucho poder o extender sus mandatos. Por ejemplo, Rafael Carrera, ahí vamos a ver la forma en que él llegó al poder. El tipo era fantástico y cómo lo quitaron. Después viene, miramos a este señor que estuvo 14 años, Jorge Ubico. También 14 años estuvo él en el poder. Entonces son situaciones que no se deben dar. Por eso es que se deben, los periodos presidenciales deben ser cortos y alternos, ¿sí? Es decir, que no puede haber reelección. Y entonces, en aquel entonces todavía en el tiempo de Vinicio fueron 5 años. 5 años, y luego en las reformas constitucionales de 1992-93, si no estoy mal, ya se redujo el plazo a 4 años. Ok. Durante el segundo gobierno de la Federación, ahorita vamos a referirnos a lo que fue Mariano Gálvez, y vamos a regresar a muchas cosas de las que están anteriormente. Durante el segundo gobierno de Federación, bajo el mando de Francisco Morazán, estamos hablando de que Francisco Morazán era el presidente de la Federación, ¿sí? Entonces, el doctor en leyes Mariano Gálvez ganó las elecciones para la jefatura del estado de Guatemala. Aquí es donde no quiero que se me confundan. O sea, cada estado tenía como que su independencia estructural para poder crear su normativa interna, por lo tanto, pero aparte también estábamos regidos por una unión federada a través de la Constitución de 1824, ¿sí? Entonces, Morazán era el presidente de la Federación y Mariano Gálvez fue el presidente o el jefe de Estado para Guatemala únicamente. Ok, este duró hasta 1835. Quien realizó diversas reformas en la rama de administración gubernamental, fue electo por un segundo periodo, pero no aceptó. Imaginen, miren cómo fue la cosa.
se repitieron 2 veces las elecciones y en todas ellas recayó en él la elección. O sea, debe haber sido un muy buen gobierno para que la gente quisiera que él siguiera, que él siguiera siendo el presidente. Y se repitieron las 2 elecciones y siempre él ganó. Entonces tuvo que volver a tomar el puesto, pero ya cambió sus modos y entonces ya no lo pudo terminar por el derrocamiento que hubo por parte de Rafael Carrera. Al año siguiente de la independencia actuó como, Mariano Gálvez actuó como consejero del jefe de gobierno Gabino Gainza. Y en 1822 participó con ahínco en la anexión de Guatemala al imperio de Iturbide y luego adepto a la corriente liberalista que aplicó durante su gobierno. Tuvo una hija que profesó un convento y que se convirtió en una ironía porque él es el que propició la salida de la iglesia y de quitarle todos sus bienes a la iglesia. Entonces tenía una hija en un convento, pero al final no le impidió a él atacar a la iglesia. ¿Me oyen ahí? Sí. Es que creí que se había trabado la computadora. Permítanme un momentito, gracias. Ok, ¿qué pasó con la iglesia? Como ya vimos anteriormente, en el liberalismo que profesaba Mariano Gálvez, tiene sus bases en la Revolución Francesa. El liberalismo es una mezcla política de las ideas de Juan Jacobo Rousseau referente al naturalismo. ¿Se recuerdan que cuando hablamos del naturalismo en la época colonial, cuando estábamos hablando de la oposición a las bases jurídicas para justificar la toma de los territorios por parte de la corona española, se habló de la escuela escolástica de este cura Santo Tomás de Aquino y que fue aplicada y después tomada en cuenta por Juan Jacobo Rousseau, que se refería a que por el hecho los estados eran propios de la naturaleza y todos teníamos la libertad, la igualdad y todos esos puntos. Entonces Juan Jacobo Rousseau, que ya eran en aquellos momentos, ya eran filósofos de la época, podríamos decir, moderna, y lo expresó en su obra El contrato social y la teoría, y también tenemos que ver ahí las teorías jurídicas del barón de Montesquieu, que se complementan con el cuadro teórico del liberalismo, en el profundo anticlericalismo del filósofo Voltaire. Cuando hablamos de Montesquieu, lo básico, no lo básico en él, pues, pero lo más importante que nosotros vamos a encontrar, lo que más destaca es la palabra, es la división de poderes, ¿sí? La división de poderes del Estado en legislativo, ejecutivo, judicial, o la teoría de pesos y contrapesos. ¿Estamos? Entonces, estas reformas impulsadas por Mariano Gálvez afectó los intereses de la iglesia, por lo que no vio con buenos ojos su administración. Imagínense, les vinieron a expropiar sus terrenos, expulsar también a los curas y quitarles muchos poderes. Dichas medidas consistieron en la confiscación de sus bienes y sus fondos. Eso fue posterior a la expulsión del arzobispo Ramón Casaux y Torres. Este Ramón Casaux y Torres fue un ferviente, correligionario de la oligarquía. Eliminó la mayoría de los asuetos religiosos, suprimió los tributos a la iglesia y confiscó sus bienes. En 1837, el cuerpo legislativo autorizó el matrimonio civil y legalizó el divorcio. Y siendo los curas consejeros de la población y brazo derecho del alcalde, eso provocó la aversión de sus fieles contra el gobierno. Imagínense, ya en ese momento ya se había impulsado el divorcio, pero ya desde el aspecto civil. Me imagino que para poderse divorciar, tal vez no existía el divorcio dentro de la iglesia, o si bien existía, pero era una serie de pasos según el código canónico. Pero entonces viene y le quita todo y manda a volar todo lo de la iglesia y dice, bueno, instauro el divorcio civil para que la gente pudiera, para que el Estado tuviera intervención en la forma de disolver el matrimonio y también de que la gente se pudiera casar. En cuanto a educación, Mariano Gálvez reeducó el sistema educativo e impuso el sistema lancasteriano, que en esa época era tenido como óptimo. En ese año se estrenó el primer plantel educativo de ese tipo. En ese sentido, sus principales logros en educación fueron varios.
Se crearon 10 becas costeadas para el Estado con el nombre Becas Guadalupe para niños indígenas procedentes de los departamentos. Se creó una escuela de mineralogía. Se crea una escuela normal dirigida a la sociedad económica para formar preceptores de enseñanza elemental. Me imagino un magisterio, me imagino. Se creó un museo nacional. Se creó una escuela para niñas donde se les enseñara a leer, escribir, contar y principios de labores propias del sexo. Imagínense lo que se les iba enseñando. Se crea la Academia de Estudios que sustituyera la Universidad de San Carlos. ¿Se recuerdan que en tiempo de la San Carlos se crea la universidad y se fue sustituyendo 2 veces? Se trató de sustituir su nombre hasta que vuelve a ser reinstaurada. Se crea un sistema de premio para estimular a los alumnos destacados, escritores prominentes y también a los profesores, los profesores que eran muy buenos. Al momento, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Hasta ahí vamos claros? Todo bien, Lick. Ok. Entonces estamos viendo cómo es que desde 1824 que se crea la Constitución Federal, cómo es que lo empiezan a manejar los liberales cuando toman el poder. Entonces, todos esos actos que ellos realizan, unos muy buenos y otros que llevaron a la confrontación y que le causó uno de los problemas por los cuales fuera derrocado del poder. Entonces, la política de colonización que desarrollaron los liberales de 1834 en adelante causó un malestar en el campo y causó la sublevación en la montaña. Para los agricultores y los dependientes de la agricultura no vieron con buenos ojos la importación de agricultores rubios protegidos por el Estado. ¿Se recuerdan que vimos de que impulsó la inmigración de extranjeros acá a Guatemala? Porque iban a inyectar de recursos al país y además porque traían avances tecnológicos en trabajo. Entonces, eso vino a afectar también a las personas que sembraban acá. Porque a la vez se enajenaban las tierras comunales a una comunidad inglesa nada confiable, esto sin considerar que durante la colonia se impidió el ingreso de extranjeros, debido a también que a Inglaterra ya se había apoderado de Belice y las islas de Bahía. Entonces, el que les vengan a poner una competencia, y podríamos decir que es una competencia desleal, para los agricultores, porque les dan sus tierras comunales, se las dan a los extranjeros. Entonces causa un descontento entre la gente. Esta situación, a Mariano Gálvez por el Arco del Triunfo, quien no midió el riesgo de propiciar un asentamiento inglés dentro del Estado, debido a que estos colonos jamás se hubieran puesto bajo la bandera de Guatemala. Dentro de los meses que corrieron de marzo a agosto de 1834, el gobierno había cedido casi la totalidad de las tierras nacionales a las compañías extranjeras de colonización, lo que representó 3/4 partes del área total del Estado. Es que imagínense, es que ya era 3/4 partes del Estado. Estamos hablando que les dio casi todo el país. Y eso que con ello no pagaban impuestos, o si los pagaban eran muy bajos, podían tener tierras ociosas, qué sé yo, un montón de cosas. Y eso fue una de las cosas que afectó el gobierno de Mariano Gálvez. En cuanto al sistema de tributación, pues había muchas cosas que se querían hacer. Construcción de escuelas, construcción de viaductos, caminos, cárceles, pagar sueldos. El presidente al final de cuentas necesitaba ver de dónde conseguía esos recursos. Y como y puso una política tributaria para hacer llegar a las arcas del Estado los fondos suficientes. Dentro de ellos, agarró los bienes de la iglesia, hizo préstamos forzosos que se le hacían a los ricos propietarios. O sea, se les obligaba a adquirir préstamos obligadamente, ¿verdad?, para generar intereses y capital para el Estado. Además, le impuso a la población la obligación de pagar 2 pesos per cápita, lo que causó un malestar general, fijando prisión o embargo de bienes a aquel que no pagara o se atrasara en el pago.
para la ampliación de la red caminera y portuaria, incidió duramente sobre los campesinos, pues estableció un impuesto de viabilidad. Hagamos de cuenta que es el impuesto que se paga a la autopista para poder pasar ahí, que los ciudadanos no podían cubrir, el cual se discurrió que podía ser pagado con servicios personales. O sea, o paga con dinero o se pone a trabajar. A los empleados de gobierno se les recordó que tenían que contribuir en la construcción de caminos de manera gratuita durante 3 días de cada mes, o sea, 36 días al año, un mes tenían que trabajar ellos para eso, o pagar su equivalente, ¿verdad? Si usted no quería ir a trabajar, pues había que pagarlo. Entonces, eso fueron el sistema de tributación que por supuesto generó un descontento dentro de la población guatemalteca y que fue aprovechado por la oligarquía para pelear contra los liberales y poderles quitar en su momento el poder. Ok, ya habíamos visto que dentro de las reformas legislativas reguló el matrimonio civil, el divorcio, lo que causó un gran malestar, pues afectaba frontalmente las bases de la institución familiar y modificaba de un golpe siglos de tradición y costumbres arraigadas. En materia de derecho penal, los reformadores del sistema jurídico pues estableció un código de Livingston para las causas criminales. ¿Eso qué quiere decir? Él implementó un sistema de jurados aquí en Guatemala. Entonces, ese sistema de jurados es el que utiliza los Estados Unidos y los ingleses, los que son de carácter anglosajón, donde el pueblo es el que va a resolver el tema de... Pero imagínense con el nivel de cultura, que a veces la gente no hablaba el español, cómo esa gente podía ser, cómo podía ser gente jurado, si no comprendían ni lo que se estaba hablando. Entonces, la verdad hubiera sido... Me imagino que haber sido un gran fracaso esa cuestión. ¿Por qué se llamó el Código de Livingston? Pues por eso fue una iniciativa de José Francisco Barrundia, por la admiración de los progresos logrados por la Federación Norteamericana, y propuso la adaptación del código elaborado por Edgar Livingston para el estado de Luisiana en 1824. Se tradujo el código y se implementó aquí en Guatemala. Entonces estábamos trabajando con un sistema de jurados. Se estableció que los reos debían purgar sus penas en celdas individuales y no colectivas como era la costumbre, las cuales tuvieron que ser construidas por los habitantes del estado que en algún momento llegaron a ocuparlas, ¿verdad? Por último, uno de los otros temas que culminó con la salida de Mariano Gálvez, ya todos esos descontentos que venía trayendo él agarrados, fue una epidemia del cólera morbus que se hizo sentir en el año de 1837, que no fue de improviso el ingreso y no fue de improviso la enfermedad, pues ya se venía anunciando desde en 1831, que estaba azotando Europa. Ingresó a México en 1833, momento en que Guatemala tomó medidas sanitarias de emergencia, estableciendo cordones sanitarios en la frontera, y a pesar de las medidas preventivas, ingresó a Guatemala, así como entró el coronavirus, ¿verdad? Esto llevó a Gálvez a tomar medidas drásticas, pero la población empezó a correr el rumor de que los químicos, imagino que eso fue una trama de los, pues bueno, haber sido cierto, pero fue una trama de los oligarcas para poder atacar al gobierno de Gálvez. Y entonces dijeron que el agua estaba siendo envenenada, en lugar de estar siendo tratada, estaba siendo envenenada, lo que provocó violencia, enfrentamientos y todo el relajo. Y aparte, lo que replicó en Mataquescuintla, donde vivía el señor José Rafael Carrera, que en ese entonces tenía como unos 22 años, imagínense. Bueno, resulta que hay una pugna, hay un médico que se niega a viajar a prestar sus servicios médicos porque estaba enfermo y él presenta una excusa médica, por decirlo así, y Mariano Gálvez no se la aceptó. Pero el problema, y eso llegó a los tribunales, se tuvo que ir a los tribunales, pero lo que puso tensa la situación fue que ese médico era pariente de José Francisco Barrundia, el que implementó el Código de Livingston. Y entonces provocó un conflicto entre los jerarcas del Partido Liberal, dado entre Mariano Gálvez contra José Francisco Barrundia, Pedro Molina, lo que le restó a Gálvez popularidad y apoyo de su partido
de su propio partido político. Los liberales empezaron a atacar a Gálvez por la prensa, en la asamblea lo acusaban de suprimir libertades. Gálvez intentó acercarse más al país. Ahora miren, ya cuando ya mira que le están dando vuelta y siendo el liberal, se empieza a acercar al partido conservador con miras de relajar la tensión, y llevó a su gabinete dos personajes moderadores, Juan José Aycinena y Marcial Cebadúa. Esto le valió un mayor apoyo a los conservadores y lo alejó de los liberales. O sea, ya él se hizo lado de la oligarquía. Y Francisco Morazán, que era el presidente de la federación, le negó su apoyo. Imagínense el problema. Después de que él fue electo presidente o jefe de Estado de Guatemala, termina su periodo, ya no se reelige, pero vuelve a recaer. Hay dos elecciones posteriores seguidas en la cual dicen, no, él tiene que ser, él vuelve a tomar el poder, y entonces empiezan todas estas barbaridades que empieza a hacer él. Okay. Entonces, como vimos, también estábamos hablando de que se acusó a Mariano Gálvez de estar envenenando las aguas, y eso llegó a Mataquescuintla. Por ahí, por esos lados, era Rafael Carrera, y entonces él empezó a manejar un pueblo subversivo en contra de los gobiernos. Ok, entonces hubo personas como José María Zapeta y Teodoro Mejía, se fueron a los pueblos predicando la rebelión contra Mariano Gálvez. Mientras tanto, las tropas del gobierno atacarían Santa Rosa, quienes pidieron ayuda a Mataquescuintla, y Rafael Carrera vino en su auxilio, quien se posiciona como líder del movimiento. Ante los levantamientos populares, los liberales aumentaron su oposición a Gálvez, quien a pesar de ello fue autorizado a reclutar milicias, pero ante la carencia de fondos, ofreció amnistía a los presidiarios, menos a los asesinos y ladrones. Imaginen, estaba gente y dicen, bueno, te perdono el delito de infidelidad, porque imagino que lo había en ese momento, y venite, te venís, pero te vas a echar punta ya a la guerra, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya Rafael Carrera ya era de 27 años, de 23 años, era analfabeto, era campesino, ¿sí? Él anunció su programa revolucionario en un pliego que encerraba en 6 puntos. Primero, la abolición, me imagino que entre las guerras y las pláticas que hubo, él propuso esos puntos. La abolición del Código Livingston, que era el Código Penal. La protección a la vida y la propiedad. Retorno del obispo expulsado y restauración de las órdenes religiosas. La abolición del tributo personal, que era aquel de 2 pesos por cápita. Amnistía para todas las personas exiliadas en 1829 y obediencia a las órdenes de Carrera bajo pena de muerte. Imagínense, ya se miraba ahí una dictadura bajo de agua. Entonces, para ese momento todo estaba en desorden, ¿verdad? Guatemala, el comercio por los conflictos estaba paralizado, lo que afectó la economía, las rentas estaban bajas, los gastos de guerra iban en aumento, y entonces viene José Francisco Barrundia, el que implementó el Código Livingston, se va a El Salvador y se reúne con Francisco Morazán para poder entrar en tratos con Rafael Carrera. Por supuesto, lo que indica que Rafael Carrera no venía solo en ese pleito, pues tenía el apoyo de Francisco Morazán. Y el 31 de... se me fue, no sé qué año sería. Y el 31 de 1838, el Ejército de los Pueblos, dirigido, creo que es de enero, es 31 de enero de 1838, el Ejército de los Pueblos, dirigido por Rafael Carrera, empezó a entrar a la ciudad, acompañada de la masa de campesinos que gritaban ¡viva la religión y muerte a los extranjeros! Recuerdan que fueron uno de los puntos con los que estaba el liberalismo, sacando a los religiosos y dando mucha fuerza al ingreso de los extranjeros, terminando así el gobierno de Gálvez de manera violenta. ¿Alguna duda al momento? Entonces, cuando vimos los desmanes que hicieron los liberales y las buenas obras que también pues, se tienen que reconocer que se hicieron, si no, me imagino que por eso no le hubieran puesto a la Universidad Mariano Gálvez, vino acompañado todo eso de la avaricia, de
de las inconformidades, de los intereses, lo que llevó a afectarlo. Entonces, de venir siendo él una persona reconocida y querida, pasó a ser uno de los muchos odiados en el país. Y por supuesto, no hay que quitarle el reconocimiento de muchas cosas que se hicieron en pro de la modernización del Estado. Bueno, ahora resulta que sacamos a Mariano Gálvez y teníamos el conflicto también de las provincias que querían independizarse de Guatemala, y resulta que aparece un sexto estado. O sea, Guatemala 1, Honduras 2, El Salvador 3, Nicaragua 4, Costa Rica 5, y este fue el sexto estado. Fue un territorio interno de Guatemala, principalmente que fue el donde estaba la central, era Quetzaltenango, en alianza con otras regiones, que intentó ser un estado autónomo durante el siglo XIX. El 2 de febrero de 1838, por eso les decía yo que el 31 de enero de 1838 sacaron a Mariano Gálvez y quedó triunfante Rafael Carrera, quien toma el poder. El 2 de febrero de 1838, la parte occidental del país se declaró independiente, siendo estos los departamentos de Quiché, Retauleu, Sololá, Totonicapán, Suchitepeques y Huehuetenango y Quetzaltenango, donde estaba la sede, ¿sí? Y desconocieron al gobierno central. El 5 de junio de 1838, el Congreso Federal con sede en El Salvador reconoció el sexto estado. O sea, ya recordemos que el Congreso Federal se había sido trasladado de Guatemala hacia El Salvador, y vienen estos al conocer la revolución de estos y que se estaban independizando del estado de Guatemala, los reconocieron como tales. Es como cuando Israel fue reconocida por Guatemala como el único voto que quedaba allá, que si le daban o no le daban el reconocimiento como Estado. Eso es bien importante, que para poder ser un Estado pues se requiere una serie de requisitos y después viene el reconocimiento internacional al respecto. Y eso fue una de las causas por las cuales en Israel hay un parque que se llama Guatemala, porque fue en tiempo de García Granados, si no estoy mal, que cuando se dio una votación para reconocer a Israel como Estado, Guatemala dio el voto definitivo para que se reconociera como tales. Entonces el reconocimiento de alguien, de un Estado, era bien importante, pues porque le estaba reconociendo la personalidad, y eso implicaba poder hacer tratos con ellos independientemente de donde fueran. Ellos tuvieron una mayor producción económica dentro de la época del territorio gracias al desarrollo del comercio cafetalero, que contribuyó a que pudieran mantener su poder a pesar de la resistencia de parte del Estado guatemalteco. Y entonces, alrededor de 1839, el país estaba formado por 7 departamentos, imagínense: Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango, Escuintla y Mita. Más tarde subdividido con los actuales de Jutiapa y Santa Rosa, Chimula y Verapaz. O sea, eran poquitos departamentos, y los otros era casi que la mitad del país la que se estaba haciendo independiente. El 26 de febrero de 1840, cuando el gobierno de Guatemala decretó que los departamentos de los Altos se reincorporaran al Estado, siendo aprobado eso en el 18 de agosto, se debe a la invasión de parte del ejército de Rafael Carrera a la ciudad de Quetzaltenango en abril de 1840, donde finalmente la alianza del sexto estado se desvaneció. Bien, Rafael Carrera fue un personaje militar muy reconocido, muy como valiente. Tuvo varias guerras y por eso se le reconoció mucho como líder. Tuvo mucho poder y tal vez no sería muy buen estratega militar, pero venció varios países. El Salvador, Nicaragua y Honduras juntos los venció. Y cuando estos estaban en el pleito del sexto estado, pues fueron, o el estado de los Altos, fueron reprimidos y fueron disueltos por el propio Rafael Carrera. ¿Por qué se le llamó el sexto estado? Por lo que les expliqué, que estaban los 5 estados de la Federación Centroamericana y se formó, llegó a ser el sexto, ¿sí? ¿Cómo se llama? El estado de los Altos
pretendió integrarse a México con la esperanza de debilitar el control de la ciudad de Guatemala, que poseía en su alrededor. Las luchas de poder no permitieron crear la región política, ya que ni los indígenas ni la alianza de los criollos y ladinos contaron con suficiente fuerza para imponer el modelo que seguiría el Estado de los Altos. La capital de los Altos estaba en Quetzaltenango. El Estado de los Altos se gobernó con independencia de Guatemala, emitió sus propias leyes, se mostraba anuente de formar parte de México, estaba anuente a firmar un nuevo pacto federal y firmó un tratado de amistad con El Salvador. En 1840 se inicia una guerra entre Francisco Morazán y Marcelo Molina, jefe de Estado de los Altos, que levantaron las tropas para atacar a Guatemala desde dos frentes y obligar a los guatemaltecos a dividir las fuerzas. Sin embargo, Mariano Paz, gobernante de ese momento, bueno, vamos a estar retrocediendo un poquito porque Rafael Carrera era presidente, dejaba de ser presidente, volvía a hacerlo y así. Entonces en ese momento estaba de presidente Mariano Paz y designó a Rafael Carrera para la defensa del territorio guatemalteco en contra del Estado de los Altos. Él divide sus fuerzas y al final de cuentas ocuparon Quetzaltenango el 30 de enero de 1840. Destituyó a Marcelo Molina, que era el jefe del Estado de los Altos, y le ponen fin a ese estado, que duró casi 2 años, pues se había separado el 2 de febrero de 1838, 2 días después de la caída de Mariano Gálvez. ¿Dudas al momento? ¿Alguna duda? ¿Va bien la historia? ¿Se comprende? Todo bien, licenciado, gracias. ¿Bien? Bueno. Sí, Ok. gracias. Ok. Entonces, como vemos, la formación del Estado, el hecho de la independencia era un caos. Cada quien jalaba para su lado, todos querían gobernar, todos querían imponer su modelo económico, todos querían... Unos atacaban a la iglesia, otros atacaban el comercio, querían meter gente extranjera a Guatemala. Bueno, y de hecho la metieron en detrimento de la población indígena de acá. El repartimiento de las tierras, imagínense, 3/4 del territorio de Guatemala repartido ya entre extranjeros. Es que estábamos entregando el país en su totalidad casi. Y entonces fue una de las tantas causas que causó el derrocamiento en ese momento del Partido Liberal. Ahora, ¿por qué fracasa la Federación Centroamericana? Bueno, dice acá que el acta de independencia establecía la voluntad general del pueblo de Guatemala, pero no fue así. Pues varias provincias trataron, porque estamos hablando de Guatemala, estamos hablando Centroamérica, ¿verdad? Pues varias provincias trataron de liberarse de la dominación española, pero también de la explotación oligárquica guatemalteca. Chiapas, Quetzaltenango y varios partidos del altiplano se separaron de Guatemala. León y Comayagua proclamaron su independencia y se adhirieron a México. Tegucigalpa y Granada, sí, siguieron los dictados de Guatemala y Costa Rica asumió su actitud de espera. Solo El Salvador se pronunció en contra de la anexión. Bueno, la anexión a México fue determinada desde afuera por Agustín de Iturbide y desde dentro por Gabino Gainza y solo la oligarquía colonial capitalina controlaba la Junta Provisional Consultiva. Y en su lugar de convocar a un Congreso o Asamblea Nacional Constituyente donde las provincias hubieran podido debatir y expresar su voluntad, el jefe político, del contrario, solicitó una consulta por escrito y por separado. O sea, supuestamente se iba a formar una asamblea, una junta provisional consultiva, ¿sí? Y un congreso, una asamblea nacional constituyente, donde estos iban a participar todas las provincias para discutir su anexión a México, ¿sí? O sea, iba a ser pública las entrevistas y todo. Sin embargo, no lo hacen así, sino solo mandan a pedir por escrito la opinión al respecto, si querían unirse, y todos por separado, pues lo hicieron. Entonces,
los ayuntamientos aceptaron incondicionalmente la anexión al Imperio Mexicano, lo que ocurrió el 5 de enero de 1822. En marzo cae Agustín de Iturbide, en marzo de 1823, y entonces el proyecto de anexión a México llegó a su fin. En Guatemala, el jefe político de ese momento, Vicente Filisola, convocó un congreso centroamericano, mientras que la oligarquía salvadoreña, que se había recuperado de su impotencia, asumió el liderazgo político de las provincias bajo la condición libre y diferente. ¿Se recuerdan de que Salvador fue objeto de un ataque por parte de los mexicanos para la anexión a México, y lo cual tuvieron que hacer en su momento, al haber sido derrocados? En junio de 1823 se instauró una asamblea en la ciudad de Guatemala. Una de las primeras medidas de los diputados fue declarar la anexión a México como un hecho violento y tiránico, porque hubo violencia para eso, y lo anularon de hecho y de derecho. El 1 de julio de 1823 se proclamó la independencia general y absoluta de España y de México, y se escogió el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Entonces, se convocó una comisión convocada por liberales, ¿verdad?, para crear una nueva constitución que tuvo como resultado una fuerte discusión por los sistemas políticos posibles a adoptar. Uno era el sistema unitario y centralista, que para las provincias equivalía a continuar el sistema colonial, porque el poder iba a estar centrado en Guatemala, y el federalista, que daría mayor independencia y autonomía a las provincias. Pero ¿qué pasaba con el sistema unitario? Lo que pasa es que imagino que para realizar determinados actos necesitaban la autorización del gobierno central, que iba a estar en Guatemala. Entonces a ellos no les convenía. En cambio, en el lado federal, ellos tenían mayor independencia para recurrir a los actos propios de su provincia. Por supuesto, los centralistas eran dirigidos por la élite guatemalteca. Otro aspecto que causó controversia fue la elección del primer presidente de la Federación en 1825, cuando que entre los candidatos estaba José Cecilio del Valle, que era un hondureño. Papaito, te he llamado de vuelta, solo estoy en clase. Vaya, a ver. Que era conservador. Pero por un problema de no tener una mayoría relativa, decidieron elegir a Manuel José Arce, liberal salvadoreño, cuya actitud conciliadora y carácter accesible lo hacía el candidato favorito. Cuando llegan los conservadores al poder en el estado de Guatemala con Mariano de Aycinena en 1827, las tropas salvadoreñas apoyadas por guatemaltecos liberales irrumpieron en Guatemala, lo que dio inicio a las guerras civiles. Arce renunció el 14 de febrero de 1828. Ni un año duró en el poder, y en su lugar quedó el vicepresidente Mariano Beltranena, otro conservador. En la formación del Estado-Nación como un sistema federal para garantizar la autonomía provincial, no cabía la figura de un ejecutivo con don de mando. Es decir, estaban tratando de eliminar el centralismo. La unión federal era ficticia, pues la relación en centro-periferia de la época colonial se repetía en el sistema postindependiente al seguir identificando a Guatemala como sede del poder central. Y es que eso era lo que se tenía que evitar, o por lo menos situarla en otro país. Yo no sé qué hubiera pasado si, miren, el nivel que tendríamos ahorita nosotros si fuéramos una confederación centroamericana. Entonces, cada país o cada provincia pasó a administrar sus propios asuntos, ignoró la autoridad central, o sea, Guatemala. Los gobiernos estatales se apropiaron de los ingresos aduanales y el gobierno federal subsistió gracias a los recursos que le daba el Estado de Guatemala. Francisco Morazán, que había sido el presidente de la Federación, intentó mantener la Unión Centroamericana. El 13 de abril de 1829 ingresó a Guatemala con Fuerzas Armadas Unidas de hondureños y salvadoreños y tomó el poder absoluto. Encarceló a líderes conservadores, entre ellos Manuel José Arce, Aycinena, Beltranena y el arzobispo Casaux y Torres.
En 1837 se desató en el oriente una rebelión popular jefiada por el líder mestizo Rafael Carrera. Es que miren, este tipo viene a ser un acto bien importante aquí en Guatemala, quien representó la expresión de una fuerza social revolucionaria contra las reformas modernas y populares y anticlericales del gobierno liberal de Mariano Gálvez. Y esas fuerzas derrocaron a Gálvez el 1 de febrero de 1838 y llevaron a la desintegración de la República Federal Centroamericana y a la restauración del gobierno conservador. Carrera logró expulsar a Morazán en 1840 y controla la orientación política e ideológica de los demás estados de la región hasta su muerte en 1865. El enfrentamiento entre los caudillos Carrera y Morazán significó la ruptura definitiva del orden liberal. El intento de Morazán de conservar las provincias unidas y mantener la federación a toda costa por medio de las armas marcó definitivamente su fragmentación. Imagínense, ahí estaba leyendo yo por otro libro, en el libro, no lo quise poner, que en toda la ciudad de Guatemala andaban y sitiaron a Francisco Morazán. Lo sitiaron la gente de Rafael Carrera. Y tuvo que salir así de montonazón con toda su gente para poder él escapar, pero eso implicó una serie de muertos y una serie de prisioneros. Y entonces, y eso que estamos hablando, que estamos hablando ahí por el Calvario y todos esos lados donde se dieron esos combates. Bueno, a pesar de eso, en el 30 de abril de 1838, Nicaragua decretó su separación de la federación. El 30 de mayo, la Asamblea Nacional Legislativa decretó la libertad de los estados de actuar como quisieran. El 7 de julio, el Congreso Federal declaró los estados libres y soberanos e independientes, y el 20 de julio clausuró sus sesiones, y el 1 de febrero de 1830, aunque esto me lo copió mal, y 1839 dejó de existir la Federación Centroamericana. Otros factores que influyeron en la fragmentación de la federación lo fue la configuración geográfica que fomentó la formación de núcleos poblacionales aislados con poca comunicación entre sí. Igual lo miramos en los pueblos de ahora. La conformación político-administrativa establecida en el siglo XVI, la diversidad de recursos naturales y diferentes grados de desarrollo sociocultural produjo un desarrollo socioeconómico desigual. Recuerda que el problema de la colonia, que era desigual la actividad económica. Al reactivarse la economía en el siglo XVII, la élite comercial y financiera en la capital fortaleció su hegemonía sobre las demás provincias. Entonces, por eso es que las demás provincias de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Nicaragua no querían la Unión Federal, porque no querían que estuviera centralizado en Guatemala el poder. No existía el sentimiento de patria de una república centroamericana. Eso es bien importante. No tuvieron esa visión. No tuvieron una visión de ser un gran país, porque imagino que seríamos más grandes que hasta México, ¿sí? Pero sí pensaron en una patria chica por encima de la competencia ideológica partidista de los intereses. En las oligarquías provinciales prevalecieron los intereses personales y políticos estatales. No fue la Constitución lo que llevó a la infelicidad sino las rivalidades entre las provincias y los políticos, la falta de voluntad política y la disputa del poder. Es que esto era un factor bien importante porque Guatemala quería mantener el poder y es lo que no querían las demás provincias. Y por supuesto eso llevó a enfrentamientos políticos con las demás personas. La ausencia de un enemigo común que coincidiera en la unificación nacional o región a través de un ejército libertador común, más el vacío de poder dejado por España, porque al final de cuentas España generó un poder y que después cuando se fueron no había quien lo manejara, y entonces ahí vino la lucha de poderes. El localismo y el caudillismo produjeron fuerzas armadas en las provincias y guerras civiles que contribuyeron a la dispersión del poder, la corrupción administrativa y la falta de fondos. La República Centroamericana fue resultado de la creación de un poder unitario ficticio, favoreciendo la continuidad de la vida parroquiana de las élites. Entonces, como vemos, nos independizamos de España, ¿sí? Bueno, se independizan los ricos, sí. Y
Como no hayan ni qué hacer, bueno, entonces vámonos para México. Están 2 años ahí con Iturbide. Viene Iturbide y le dan la caída y entonces se deshace otra vez. Entonces forman la Federación Centroamericana, la cual no pudo subsistir en virtud de los problemas políticos y sociales que habían acá en Guatemala. Entre la disputa que había entre los partidos liberales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ahora, ustedes se han preguntado ¿por qué España no vino y atacó el reino de Guatemala cuando se declararon independientes? ¿Qué hicieron los españoles? La verdad hay que buscar literatura al respecto. ¿Cuál fue la actitud que ellos tomaron? ¿Cuál fue la actitud de los reyes que estaban perdiendo territorios? Que si bien es cierto, les había caído del aire, pero tampoco lo iban a perder solo así. ¿Cuál fue la posición de los españoles frente a la independencia de sus provincias y por los cuales no hubo guerras, no hubo derramamiento de sangre, no hubo mayor cosa? Entonces son preguntas que les voy dejando a ustedes en el aire. ¿Algún comentario, alguna duda al respecto? ¿Quedó todo claro? Sí, licenciado, gracias. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Creo que la historia solo es de volver a leerla, ¿verdad? Para volver Sí. a imaginárselo Eso y poder es la palabra. comprender la situación que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Ajá, correcto, imaginémoslo y tratar de compararlo con la situación actual que nosotros tenemos. Hoy también tenemos esos problemas, solo que en otro nivel. Estamos hablando de ahorita el problema que tenemos es que está quedando Bernardo Arévalo como parte de la izquierda, podemos decir lo que le ponen, y está en pleito con los de la derecha. Pero esta nueva derecha, estamos hablando de una derecha corrupta que existe ahorita y que es la que está manejando el país y que es la que trata de mantener el control para seguirse beneficiando y para que no sean juzgados y ¿cómo se llama? No sean juzgados ni que les quiten todos los bienes que al momento se han robado. Entonces, así es una forma de verlo de los problemas que el país, y por eso es que a Bernardo Arévalo considero yo que le va a costar mucho gobernar o que lo dejen gobernar, porque se va a poner muchas veces a intereses de esta clase corrupta que existe en Guatemala. Ya no estamos hablando de la derecha corrupta, porque también hay izquierda corrupta, pero hay gente ahorita que está manejando el país y que son los que no permiten ese desarrollo, porque a ellos les interesa más su beneficio propio. Por ejemplo, esta Delia Vaca, que hizo construir una carretera inventándose poblados para beneficiarlos cuando resulta que ninguno existe y era para ponerse su casa de spa. Imaginemos eso es corrupción. Eso es, ¿y qué había pasado con ella? No había pasado nada. ¿Pero por qué? Porque forma parte de esos grupos corruptos que están manejando el país. ¿Por qué no se han elegido cortes? ¿Sí? Porque la corte que está ahorita beneficia a todos a esas personas que están manejando el poder. Queremos un antejuicio contra Aldo Dávila, se los dan, y a pesar de que es una tontera. Queremos un antejuicio contra fulanito de tal que nos cae mal, se lo damos. Le van a querer meter un antejuicio a Bernardo Arévalo y ellos van a decir lo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están tratando de quitarle el poder al otro. Saben que no tienen me imagino que no tienen el apoyo del ejército y por eso es que no sale el ejército a apoyarlos. Y además que tenemos un pueblo que está en la disposición de pelear. Entonces, comparemos un poquito lo que sucedió en esos momentos con lo que estamos llevando ahora y van a ver que hay muchas similitudes, por supuesto, cada una con un nivel histórico distinto, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta, un comentario? Bueno, entonces la próxima clase vamos a iniciar con la lección número 4, que es el gobierno conservador. ¿Estamos? Entonces. Gracias, licenciado. Bueno. Gracias, licenciado. Feliz noche. Les deseo una feliz noche. Gracias. A todos. Pues. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches.